¿Cómo era esa nave? Era una nave circular. Posiblemente, si trato de recordar, posiblemente el diámetro era más de 30 metros de diámetro. Una nave muy grande, muy grande. Y la entrada era una cruz. La entrada era como una cruz hueca, como si se abriera. Haz de cuenta que en un círculo trazas una cruz. Y haz de cuenta que se abre como con puerta. Y así se abrió y fui subiendo, sentí el frescor de la noche. Vi las estrellas, vi afuera las luces de los vecinos, las casas, y vi la nave inmensa. Y empecé a subir, a subir, a subir con mi cuerpo, y de repente me depositaron en el suelo y alcancé a ver hacia abajo, alcancé a ver varios hombres como nosotros, vestidos con un traje plateado. Vi más que nada de su cintura para abajo. Ya te digo que son como nosotros porque ya los vi después, se me presentaron. Y todos, o sea, la configuración era humana. Humana. Mira, nosotros aprendimos que el ser universal, que constituye una humanidad universal, que tiene... en una ocasión tuve una entrevista con el doctor Jim Hurtak, vino a Cancún y me entrevistó por 1 hora en privado. Tuve un gran placer de conocerlo y platicamos ampliamente por 1 hora de experiencias muy bonitas. Y él me decía que había 106 razas de seres extraterrestres clasificadas por la NASA. Y él era pues parte de muchos estudios muy profundos de esto y era un personaje con conocimientos de teología extraordinarios, ¿no? Entonces, él ¿Esto en qué año fue cuando conociste al doctor James J. Hurtak? ¿Perdón? ¿Esto en qué año fue cuando tú conociste al doctor James J. Hurtak? Esto fue, creo que finales de los 80s o principios de los 90s. Él vino, teníamos un personaje que era discípulo de él, que nos entrenaba sobre los nombres sagrados, hacíamos meditaciones, canciones en hebreo, y aprendí muchas cosas. A ti te gusta mucho todo eso también, los nombres sagrados. Sepas que el doctor James J. Hurtak ha sido mi mentor, mi maestro, y gracias a él, lo que yo, mucho o poco que conozco, es gracias al doctor Hurtak. Conozco de los textos sagrados, de los textos antiguos, de las claves de No. Y hace 30 años de esto, cuando yo conocí al doctor Hurtak. Pero bueno, sigamos con tu narración. Tú conoces al doctor Hurtak. ¿Quién era la persona que te estaba enseñando? Ahora, él era, no recuerdo su nombre, era un tipazo el señor. Tenía un gran conocimiento, sobre todo bíblico. ¿El doctor Plata de Mazatlán? No. Era Luis Lara March. Era joven, era bajito, de pelo negro y corta, me parece. Y pues en sus enseñanzas y las meditaciones que hacíamos, bueno, yo era ávido de esos conocimientos, me gustaba mucho. Y en una ocasión un personaje, me salgo un poquito del tema, un personaje que se sentaba atrás, parece que era pastor de una iglesia, que tenía mucha experiencia en conocimientos bíblicos y se sabía todos los versos, versículos Ha de ser Nacho Velázquez. No me acuerdo, pero era muy interesante porque se levantaba y quería argumentar con este personaje. Ay, no me acuerdo su nombre. Y este personaje le respondía con una precisión, con otros artículos que lo sentaba. Bueno, no había parte en la que yo pensaba, bueno, este señor se sabe de memoria la Biblia. Y además con los conocimientos profundos del hebreo y de las enseñanzas de Hurtak, imagínate el calibre de este señor, ¿no? Entonces aprendí mucho ahí, me gustó mucho eso, me ayudó a entender más sobre meditar sobre nombres sagrados, mencionar nombres sagrados, y ya platicaré adelante en la cronología porque gracias al Kodosh, Kodosh, Kodosh Adonai Tsebayot, 3 veces me liberé de un secuestro extraterrestre que me iban a llevar ya para siempre. Pero a ver, vamos a retomar cuando te llevan a la nave. Porque ahora, cuando me llevan a la nave, apareces en la nave, ves a estos seres con configuración humana, ¿y qué sucede? De ahí no me acuerdo de nada. Completamente no recuerdo nada hasta que regresé. No sé cuánto tiempo sucedió, cuánto tiempo transcurrió,
Lo que me acuerdo es que volvieron a abrir las puertas. Recuerdo atravesar de nuevo el espacio afuera de la nave al techo de mi casa. Recuerdo atravesar el techo de concreto y recuerdo cómo bajé lentamente a mi cama. ¡Prah! Y estaba yo consciente absolutamente y me quedé un poco plasmado, ¿no? Porque dije, wow, qué gran experiencia. Desgraciadamente no me acuerdo de muchas cosas. Me gustaría buscar la oportunidad de poder hacer una regresión e investigar todas esas cosas que yo tuve después. ¿Nunca te lo han hecho, una regresión hipnótica? No, nunca lo he hecho. Conseguí algunos personajes aquí en los Estados Unidos, pero no me gustó mucho el cuestionamiento porque ellos tratan de entrar a una profundidad de descubrirte personalmente en tantas cosas, inclusive hasta cosas personales, que no me gusta que tengas que explayarte en todos aspectos, inclusive acerca de tu vida desde la niñez. O hacen una regresión con conceptos que tú conoces y estás abierto a entender, perfecto. Entonces ya no quise continuar con esa búsqueda, pero me quedé abierto a buscar la oportunidad de encontrar a alguien con quien pudiera yo trabajar abiertamente y que tenga experiencia en estos niveles, sobre todo, ¿no? Hasta la fecha, pues no lo he hecho, realmente no le he dedicado la atención, he estado enfocado a tantas cosas y trabajos y negocios en mi vida, pues realmente... Bueno, espero que me des la oportunidad de que hagamos una regresión hipnótica y sepamos qué fue lo que te sucedió. Estaría muy interesante porque esa no fue la primera vez, sino he tenido muchos otros contactos. Después de eso ya no volví a saber nada y pasaron muchos años. Fue cuando entonces, pues me fui a vivir a los Estados Unidos, regresé, me fui a vivir a Cancún. Ahí en Cancún volví a adentrarme en los estudios de nuevo, estudios metafísicos, y se me salió esto de aquí. Permítame, creo que ya, aquí estoy. Volví a entrar a los estudios metafísicos, fue cuando conocí a Nelly Barreiro, cuando conocí a Mac, cuando entré a estos grupos. También Ricardo Picard fue un personaje extraordinario en mi vida. No sé si tú llegaste a conocer a Ricardo Picard. Entonces, no. Ricardo también creo que conocía a Marla y él traía enseñanzas espirituales bellísimas. Él tenía un gran concepto del amor al Padre en Jesús y el Evangelio. Y ahora aparece, creo que él radica en España, me parece, hemos estado en contacto, una bellísima persona a quien yo admiro. Él tiene también su canal y él trabaja en otro sentido espiritual, en otras cosas, y pues aprendí mucho también de Ricardo. Entonces, con el tiempo empecé yo a ver platillos voladores. En Querétaro me tocó varias veces ver fenómenos en el cielo. Los platillos me seguían cuando iba yo manejando con mi papá en el coche, en la carretera. Los veía yo a lo lejos y pues yo sé que ellos sabían que yo sé, que yo sabía. Y pues nunca fui muy inquisitivo con ellos, con los hermanos extraterrestres. Nunca fui inquisitivo, oye, ¿de dónde vienes? ¿Qué hacen? ¿Quiénes son? Simplemente los veo como amigos, como hermanos, como compañeros en el universo. Y nunca he sido inquisitivo, sino que he aceptado su presencia, he aceptado las experiencias que he tenido con ellos y nunca me he cuestionado ni querido hacer publicidad ni hacerme con grandes experiencias de estas cosas. Me he reservado mucho esto, lo he platicado entre grupos de amigos, me han invitado a dar charlas en algunas casas en ocasiones y a veces me han entrevistado. Diana Perla Chapa, o ¿cómo se llama esta señora? Una chica fue a entrevistarme a Cancún en una ocasión, en fin. Bueno, esa es arena de otro costal. Entonces, después con los años, me acuerdo que una vez llegué a mi consultorio y puse mi grabadora, en aquel entonces esas grabadoras de cassette. A la hora que puse los mensajes, escuché una voz rarísima, una voz de extraterrestres. En ese momento yo sabía que eran extraterrestres y memoricé esa voz. Guardé el cassette. Traté de averiguar con amigos que hablan diferentes idiomas. En Cancún hay gente que vive de muchos países y alguien reconocía ese lenguaje, nadie lo reconocía. Entonces, mi intuición era que era un mensaje extraterrestre y lo memoricé. Entonces, llegué a conocer un personaje con el tiempo, le platiqué de este mensaje. Este mensaje lo recibí un día antes
de la guerra de Irak, de la invasión de Irak, de Bush, el presidente Bush. Entonces, era un mensaje que quizás transmitía fenómenos, momentos que iban a suceder en la humanidad a raíz de ese cambio de la invasión de Irak. Entonces, fue muy interesante ese mensaje, lo memoricé, pero no sabía qué hacer con él. Lo repetía, lo ponía en velocidad lenta, en diferentes velocidades, para tratar de entender, y decidí memorizarlo. Entonces, en aquel entonces vino una chica de los Estados Unidos, una señora bellísima, Robin Clayton, que era muy amiga de Jim Peterson. Jim Peterson fue un gran personaje aquí en los Estados Unidos y supuestamente, creo que ella ya falleció, ella escribió el libro 11-11 y otros libros más. Parece que ella era amiga de Tuela, o conocía mucho de Tuela. No sé si tú llegaste a hablar de la famosa Tuela o no me acuerdo cómo se llama, es el nombre de esa señora muy famosa también. No, la verdad no sé. Bueno, entonces Jim Peterson era muy amiga de Robin Clayton. Entonces un amigo lindísimo, Miguel y Patty, a través del grupo, me dijo, oye, mira, viene una persona de Colorado, de Estados Unidos, que le ve estas cosas, ella está muy relacionada, yo le había platicado mis experiencias extraterrestres y quería saber y conocer más qué es lo que había yo aprendido de esto. Entonces tuvimos una charla muy agradable, la invité a desayunar en Cozumel y platicamos ampliamente de cosas muy hermosas y le dije de la grabación que había yo recibido. Sobre todo le conté de la experiencia más extraordinaria que rebasa cualquier experiencia extraterrestre que haya tenido en mi vida o cualquier otra experiencia mística. Ya la platicaré en la cronología. Entonces, le platiqué a Robin mis experiencias, estaba impresionada, una persona muy bella, muy sensible, con una gran espiritualidad. Me dice, Manuel, yo tengo una amiga, Jim Peterson. Ella es muy conocida en Estados Unidos. Además, su casa está intervenida por la FBI y la CIA, porque continuamente van naves extraterrestres a su casa. Entonces la tienen vigiladísima. Pero ella conoce de estas cosas y tiene contacto con extraterrestres. Entonces le mandé este mensaje, le di un casetito. Inclusive este cassette, contacté a Jaime Maussan, que por cierto le tengo un gran aprecio a Jaime. En ocasiones lo he visto en varias ocasiones, charlamos muy a gusto. Vino una vez aquí a Maryland a una conferencia y tuve el gusto de charlar de nuevo con él y en fin. Entonces este cassette, yo le dije a Jaime, tengo una grabación de unos extraterrestres. Yo creo que es una grabación única. Nadie tiene una voz de un extraterrestre grabada. ¿No la tienes tú ahorita para presentarse al auditorio? Esa grabación, yo tenía unas... Fue cuando yo te conocí a ti. Ajá. No sé si recordarás, a lo mejor no, porque fue un tiempo corto que charlamos y ya luego fuimos a ver a Carlos Díaz en México. Tú me invitaste a una conferencia con Carlos Díaz, ¿te acuerdas? Sí, cómo no, Entramos una vez a un cuarto donde él lo iban a entrevistar, estábamos él, tú y yo y otra persona, y pues él estaba muy concentrado en su entrevista porque iba a hablar ante el público en un auditorio grande, ¿no? Entonces, yo me acuerdo en esos días, yo le llevé este cassette, me dijo Jaime, entrégaselo a Daniel Muñoz. Entrégaselo a Daniel Muñoz. Fui a la oficina de Jaime desgraciadamente no estaba, y le di el cassette a Daniel Muñoz. Le dije, Daniel, por favor, cuida este cassette. Se perdió. Con tu vida. Cuídalo, por favor, dáselo a Jaime. Después, con el tiempo, me enteré que nunca se lo dio a Jaime. Entonces, parece que Jaime tuvo diferencias con Daniel, porque después hablé con Jaime, me dijo Jaime, no, Daniel, tuve problemas, en fin, no lo sé. Algo pasó ahí. ¿Cómo no me comentaste en esa época? Yo cuando hice en el siglo XXI, había 4,000 personas en la conferencia, en el año 1999, Carlos Díaz y tu servidor presentamos todas las evidencias más importantes de aquella época de Tepoztlán, Morelos, y todo su vivencia que Carlos Díaz tenía ya con estos seres extraterrestres, con estas naves de plasma. ¿Cómo fue que no me comentaste sobre esa grabación? Mira, desgraciadamente yo creo que ya dejamos de vernos en aquel entonces, dejamos de vernos y pues el tiempo pasó, ya no nos vimos a contactar hasta ahora que te volví a encontrar después de tantos años, ¿no? Pero esa grabación, hice otro cassette, le di uno a Daniel Muñoz, yo me quedé con uno se le mandé a Jim Peterson
Y a través de las mudanzas, ya no encontré ese cassette en ningún lado, pero yo tengo memorizado la pronunciación perfecta y la tengo muy bien grabada aquí, cómo lo hablan, ¿sí? La ¿Sabes primera qué frase, significa? ¿perdón? ¿Sabes qué significa? Bueno, ese cassette se lo di a Jim Peterson, se lo dio a Robin Clayton, se lo llevó a Jim Peterson. Entonces Jim Peterson lo tradujo y me mandaron con fax. En aquel entonces todo lo enviábamos por fax, no había internet. Entonces yo me acuerdo ese día, el fax falló tantas veces que no podía entrar y me decía Robin Clayton, Manuel, alguien no quiere que recibas este mensaje. Finalmente llegó por fax y me mandó varias hojas de lo que ella interpreta ese cassette. El mensaje que dice que son seres de otro planeta, que buscaban ayuda porque buscaban minerales aquí en este planeta, y mencionaba que yo era una gran ayuda para ellos en mis viajes astrales o en las noches cuando yo dormía. Tenía contacto con ellos y los ayudaba de muchas maneras. Y, en fin, es interesante toda la charla, lo que dice en esta descripción de parte de Jim Peterson. Después de ahí, pues bueno, seguí con mis estudios y meditando mucho. Y pues ya después viajaba yo en ocasiones a Cozumel, ya sea por avión o me iba en el barco cruzando de Playa del Carmen a Cozumel todos los fines de semana. Oye, Manuel, pero espérame tantito. ¿Cuál fue el mensaje finalmente? Bueno, el mensaje es largo. Es un mensaje largo, quizás en otra ocasión pudiera describirlo. No lo tengo a la mano aquí, son varias hojas que tengo escritas. No estaba yo preparado para una entrevista que pudiera ser tan larga o que pudiera comentar yo tantas cosas. Básicamente, pues darte una breve descripción de cronológicamente las experiencias que he tenido que han sido fabulosas. Bueno, esto me fue llevando poco a poco, gradualmente, a ir aprendiendo más y a tener contacto. Siempre mi pregunta, a pesar de cualquier cosa, era, bueno, ¿quién soy yo y de dónde vengo? Me voy a remontar a 1980, parte de esta cronología, a 1980, en donde para mí fue la experiencia más extraordinaria que he tenido en mi vida y que la quiero compartir con todos aquellos que tengan oídos para escucharla y que entiendan de estas cosas. Siempre tuve yo un gran amor por nuestro Padre Celestial. Siempre he tenido un gran amor por Jesucristo, por las enseñanzas de Jesús, que para mí no hay otro maestro más grande que Jesús. Y no era un maestro, él era el Hijo de Dios. Él es reconocido como el príncipe del universo, en todo el universo. El gran maestro del universo que visita muchos planetas. Nos vino a visitar aquí y nos vino a enseñar el camino de cómo llegar a la eternidad y regresar al Padre a través de un evangelio bellísimo. Ya te acuerdas lo que te había platicado, las fotos del Cristo que tengo en el pétalo de rosa, que se le apareció a mi mamá en unos rosas y todo, ¿verdad? Sí. Ya lo compartiré con ustedes también. Eso me gustaría, mi querido Manuel, que nos narraras un poquito para que yo pueda subir las imágenes que tú me hiciste el favor de enviar. Claro. ¿Cómo fue que aparece la Virgen y el rostro de Jesús en esos pétalos de rosa? Mira, obviamente a lo que me voy a remontar ya después de esto que te voy a platicar de la experiencia de las flores, de los pétalos de rosa, es en 1980 la experiencia mística que tuve con Dios, con su voz y su luz. Ya llegamos a ese punto, pero vamos a los pétalos de rosa. En Monterrey hay una señora conocida que tiene una virgen en su casa, una virgen que llora. Quizás tú has escuchado de esa virgen que llora, que derrama lágrimas. Sí, cómo no. Una estatua de esa virgen y de una foto también que tiene en la pared, que también salen lágrimas a través del cristal. Entonces resulta que mis padres, en aquel entonces, mi padre falleció hace 2 años, lamentablemente, una persona a quien amé y respeté toda mi vida y quien aprendí mucho de él. Entonces siempre fueron muy espirituales, muy profundamente amorosa pareja, y fue una pareja llena de bendiciones de Dios, llena de bendiciones. Entonces mi mamá le dijo a mi papá que quería ver esa virgen en Monterrey, le llamaba mucho la atención. Hicieron un viaje, fueron a Monterrey y pues mi mamá vio la virgen, mi papá estaba impresionado y ya después me platicó que vieron cómo la virgen derramaba lágrimas en esa estatua y en la foto. Mi papá tomó una foto de la foto de la Virgen y se veía las lágrimas saliendo de la foto.
igual de la Virgen. Entonces, mi mamá siempre fue, y mis padres fueron siempre muy amorosos de la Virgen de Guadalupe, la Virgen María. Entonces, mi mamá me comentó, les hice una entrevista, la tengo grabada, una entrevista muy bonita de cómo se llevó a cabo este fenómeno de los pétalos de rosa. Mi mamá dijo, habló a la Virgen y le dijo, mañana te voy a traer rosas, te voy a visitar otra vez. Mi mamá fue y compró un ramo de rosas rojas, muy hermosas, y estaban orando un grupo de señoras, mi mamá, mi cuñada, y en ese momento una de las personas ahí dice, miren, miren las rosas, los pétalos, se está transformando. Y en ese momento empezaron a ver que se marcaba, se impregnaba un rostro en el pétalo de la rosa. Entonces, creo que mi cuñada, una persona, tomó esa rosa y tomaron el pétalo y lo empezaron a ver y se veía la cara de Jesucristo grabada en ese pétalo. Un rostro bellísimo, excepcional. Impresionante, ¿eh? Impresionante, con una dulzura en sus ojos, con un dolor tan profundo, viendo hacia el cielo al Padre Celestial. Ves la corona de espinas encajada en su cabecita, ves sus cabellos, su barba, una faz, una cara bellísima. Un hombre muy guapo, muy hermoso, muy profundo en su belleza. Entonces, cuando lo ves en el pétalo, llama la atención de la belleza de esa cara, de ese rostro. Claro. Y ese rostro, nunca ves el rostro de Jesucristo como este. Tú ves fotografías, pinturas de cientos de años de antigüedad donde pintan la imagen de Jesús y cómo ha cambiado, cómo lo imaginan. Ninguno se le parece. Y tengo aquí el rostro, se los voy a mostrar. Voy a seguir tu consejo, me dio un poquito de sed. Entonces, mi mamá dice que ese rostro se manifestó tan hermoso, y aquí lo tengo y quiero que lo vean. Da un poco charolazo. Nada más vean esta belleza. Este es un pétalo de rosa. Hay un poco de charolazo, pero ahí lo tienen, ahí se ve. Divino. Ven los ojos, ven la pupila de los ojos, aquí está. La pupila de los ojos, su nariz, las espinas, el sufrimiento de su cara viendo al cielo, hablando al Padre Celestial, orando. Yo voy a presentar la imagen que me mandaste también. Sí. Vamos a editar esa entrevista y espero poder subir esta imagen que se vea con mayor claridad, que es realmente extraordinaria. Extraordinaria. Y aquí ves esta ruptura en el pétalo. Una de las señoras, obviamente escéptica, dice, a ver, esto no es verdad. Y, ¿qué es esto? Y le clavó la uña y lo rompió, ¿no? Entonces, ay, por favor, vean ustedes las venas de la rosa. Han visto los pétalos de rosa de cerca, ¿verdad? ¿Cómo se ven las venas en un pétalo de rosa? Aquí están las venas del pétalo de rosa. Ahí se ven las venas de la rosa. Son las que nutren el pétalo, como nuestras venas en nuestro cuerpo. Entonces, vean cómo se ve el tamaño del pétalo, es extraordinario, su cabellera, sus barbas, su expresión. Es algo bellísimo, ¿no? Y ahora esta por ahí anda circulando, ya salió un programa en televisión, lo vi en el YouTube acerca de esto, pero la historia no la cuentan completa. Creo que Daniel Muñoz hace una entrevista a esto. Lo presenta, pero ni siquiera presentan la verdad de esto, no dicen quién lo trajo, cómo lo trajeron, qué sucedió, sino lo hablan muy superficialmente y le dan crédito a otras personas, lo cual estoy en desacuerdo de ello, ¿verdad? Yo tengo la verdadera historia de este pétalo que pertenece a mi madre. La señora se quedó con él, debió de habérselo entregado a mi madre, este pétalo. Entonces esta foto fue tomada ahí, en ese momento, ¿sí? Y también en otro pétalo salió esta otra imagen, en otra rosa, al mismo tiempo, la Virgen María. Vean qué belleza. Si pueden ver las venas de la rosa, las venas del pétalo otra vez, vean sus manos en plegaria, vean su rostro, el rostro que tiene. Y si ven el rostro, ese rostro nos remonta a esa época de hace 2000 años. Es una faz típica judía de aquel entonces, una mujer muy hermosa. Vean sus manos en plegaria, pero lo que me llama la atención,
que esto da testimonio del manto sagrado de la Virgen que está en la catedral, en la Villa de Guadalupe, perdón, donde está en la catedral de la Villa de Guadalupe. Vean el manto con las estrellas. ¿Lo ven? Es el mismo que se le apareció a Juan Diego. No, pues fantástica esta imagen, la verdad. Es extraordinario, ¿no? Y esto me da el orgullo de saber que esto se le apareció a mis padres. ¿Esto en qué año fue y en qué iglesia fue? Mira, no fue en ninguna iglesia, esto fue en la casa de esta señora, la que tiene la Virgen que llora en Monterrey. Tengo la fecha en una grabación, no recuerdo ahorita, ha de haber sido esto posiblemente en los 90, con toda franqueza, tengo la entrevista que le hice a mis padres, no recuerdo con exactitud esa fecha, pero estos dos pétalos juntos, precisamente fueron de la rosa que mi madre a la casa de esta señora, donde está la Virgen que llora. Entonces, esa es la verdadera historia de estos dos. Y por ahí ya circulan en internet. Entonces, ha habido muchos pétalos que han salido, apenas se ve la imagen, en todo el mundo han aparecido pétalos, pero nunca tan fidedignos, tan perfectos, tan hermosos como estos. Estos fueron de la rosa que llevó mi madre a la casa de la señora que está en Monterrey, donde tienen una Virgen que llora. Ahí fue donde se llevó a cabo este fenómeno. Lo cual yo creo que es extraordinario. Para mí es un honor y es un orgullo saber que fue dentro de mi familia, que fueron mis padres los que recibieron esta belleza de mensaje, mandando un mensaje a la humanidad, el amor de Cristo, presente en todos nosotros. Él está ahí diciéndonos que está presente, nos está dando un mensaje para que sigamos sus pasos, su evangelio. Bien, entonces, eso es parte de lo que me preguntabas y creo que es toda una historia muy, muy bonita que vale la pena comentar y compartir con todos. No, ahora, por supuesto, y te agradezco infinitamente esta primicia para la otra realidad, porque es una primicia el que tú saques estas imágenes y que cuentes la verdadera historia de lo que sucedió con la imagen de la Virgen y con la imagen del rostro de Jesús. Te agradezco mucho. No, a ti estoy tan agradecido que me permitas un espacio en este maravilloso lugar que tú tienes para comunicar a otros audientes, a gente que les gustan estas cosas. Te agradezco infinitamente que me des la oportunidad de poder explayarme aquí y compartir algunas de mis experiencias humildemente. Y pues bueno, no sé cuánto tiempo tengas, pero... Tienes todo el tiempo necesario porque creo que es muy importante todo lo que te ha sucedido en la vida y que todas esas experiencias las puedas, porque además no fue fácil convencerte, ya me habías cancelado 2 que 3 veces, te insistí, te dije que era importante que sacáramos a la luz. Después de esto viene el contacto con estos seres de Hasta Sheram, de este grupo que hay una gran polémica sobre estos seres que tienen configuración humana, y quiero que me narres cómo fue tu contacto y qué fue lo que te dijeron. Ok, bien, ya luego me gustaría ir a 1980 de la experiencia mística que es grandiosa, ya tocaremos ese tema. Ahora, me desvío un poco del tema porque son tantas cosas que podemos charlar, podemos platicar, y te decía que Hurtak me había comentado que habían 106 razas. Ahora, lo que aprendimos nosotros en el universo tan grandioso, hay billones de planetas con vida. Yo creo que es tan diminuto el concepto que la mayoría de científicos que quieren repudiar los conceptos de vida extraterrestre, el decir que busquen vida extraterrestre con receptores y micrófonos y telescopios, eso es absurdo. Ellos se manifiestan en otras dimensiones, pero hay un concepto muy importante. La humanidad o aquellos seres hermanos extraterrestres están formados de elementos muy importantes como nosotros: cabeza, tronco y extremidades. Esa es la ley universal de los seres que son como nosotros. Y hay desde este tamaño de seres extraterrestres hasta gigantes. Entonces, que yo he conocido son como nosotros.